participando de lo que han sido estos 10 días de oración. Hemos tenido nuestra iglesia de Valdivia Central, Valdivia Norte, y nuestra iglesia de Mafil, reuniéndonos a las 20 horas. Alabado sea Dios por eso. Abriendo la Biblia y orando. Y la iglesia de San José de la Mariquina, que también está presente con hoy, a las 20:30 horas también se han estado reuniendo para la oración y también para el texto bíblico. Y la iglesia de Niebla, todos los días durante estos 10 días, a las 7 de la mañana se han estado reuniendo para orar y para estudiar la Biblia. Y hoy, queridos hermanos, nos reunimos en este sábado 12 de manera especial porque estamos juntos participando de estas 10 horas de ayuno. Ayuno que no solo implica abstenerse de alimentos, sino que ayuno para que nuestra mente pueda estar en una relación muy especial con Dios. Que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo se pueda vincular con Dios, porque necesitamos de Dios. Necesitamos orar. Necesitamos en el tiempo que estamos viviendo depender de Dios más que depender de lo que nosotros somos capaces. Eso se llama fe. Fe es eso, precisamente, colocar nuestra confianza en Dios. Que Dios va a orar, que Dios va a dirigir nuestra vida, que Él va a solucionar lo que a veces nosotros no podemos hacerlo y que jamás tal vez podremos hacerlo, como es el tema del pecado. El tema del pecado en nosotros, solo Jesús nos salva. Por eso que cerrando estos 10 días maravillosos de oración y de estudio de la palabra, no podemos hacerlo de otra manera, sino es hablando precisamente del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que en algún momento comenzó con Adán y Eva, un matrimonio y desde ahí se comenzó a guiar, Dios comenzó a guiar el llamado para tener su pueblo aquí en la tierra, de familia en familia, hasta que llegó el momento en que Dios decidió que estas familias se conformaran ahora más familias y formara su pueblo, el pueblo de Israel. Un pueblo que tenía que seguir respondiendo al amor de Dios, a este llamado maravilloso, no solo de ser el pueblo de Dios, que Dios tuviese en sus corazones su ley, sus principios, sus estatutos, vivir un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios esperaba por ellos, pero también que fuesen un pueblo que compartiesen con otro la verdad del Señor Jesús. Que el pueblo de Israel también pudiese, donde fue colocado en un lugar estratégico en Palestina, pudiese compartir esa verdad con otras personas. Así que este pueblo de Dios que ha caminado y que después, cuando el pueblo como pueblo no cumple este pacto que Dios hace con ellos, ahora encontramos un pueblo de Israel que es un pueblo espiritual. Y a partir del año 34, después de Cristo, comienza este mensaje de salvación a ir a todo el mundo, al mundo llamado el mundo gentil, o sea, aquellos que no eran parte del pueblo hebreo. Y ahí los discípulos comenzaron a hacer una obra maravillosa, una obra que solamente el Espíritu Santo los pudo acompañar para que llegase a los 4 ángulos de la tierra. Como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, desde Jerusalén, después a Judea, después a Samaria y después a lo último de la tierra. Hombres como Pablo, hombres como Pedro, hombres como Juan y muchos otros más, como Aquila, Priscila, que fueron en el nombre del Señor lleno del Espíritu Santo a predicar el Evangelio. Por lo tanto, la segunda temática, el segundo énfasis para el día de hoy, en este momento, de culmine de estos 10 días de oración, tiene que ver con el remanente, un grupo de personas fieles al Señor que tienen que predicar el Evangelio en el tiempo del fin, antes que Cristo venga por segunda vez. Y cómo la oración y la obra del Espíritu Santo es clave y fundamental para que podamos nosotros comprender de manera maravillosa cómo Dios se ha de manifestar antes que Cristo venga por segunda vez, a través de la obra del Espíritu Santo en hombres y mujeres estandarte de la verdad de Dios. Pero también cómo el diablo y los instrumentos diabólicos que hemos estudiado durante estos días también nos alertan para que nosotros podamos depender de Dios. ¿Y cómo podemos depender de Dios? Pasando tiempo con Dios. Hermano, la única opción que usted y yo tenemos para permanecer en la fe que hemos abrigado en el Señor Jesús es pasando tiempo con oración. Uno de los primeros énfasis nuevamente para este año es Dios en primer lugar. Comenzamos el día con Dios, caminamos durante el día con Dios y terminamos el día con Dios. Dios en primer lugar.
Primero, Dios en nuestra vida. Antes de nuestros planes, Dios. Antes de nuestros problemas, Dios. Antes de nuestras alegrías, Dios. Antes de Dios. Por eso que el texto que se ha leído para esta ocasión es precisamente Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y este texto dice, aquí está la paciencia de los santos. Los santos, este pueblo remanente del tiempo del fin, que tendrá dos características fundamentales, transversales en la vida de este pueblo remanente al tiempo del fin. Guardarán los mandamientos de Dios, que es un punto de toque hoy ya en el tiempo que estamos viviendo, de muchas confesiones cristianas, llamadas cristianas o religiosas, que no se condicen con los mandamientos estipulados por Dios en la Biblia. Primera característica, guardan los mandamientos de Dios. No solo creen, sino que lo ponen en práctica. Y segundo, que tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a este mensaje triangelical de Apocalipsis capítulo 14, nosotros nos vamos a encontrar, como se mencionaba también durante estos días, que hay un mensaje. El primer mensaje del capítulo 14 es el que se presenta en el versículo 6. Hermano, si usted tiene su Biblia, creo que es el momento de tomar nuestra Biblia. Tome por favor su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios. Puede ser que lo tenga en un dispositivo, puede ser que lo tenga de manera impresa, en papel, como lo tenemos muchos de nosotros, por supuesto, y creo que es el momento que juntos podamos nosotros estudiar y leer la palabra de Dios. Miren por favor, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice así, primer mensaje, vi volar por medio del cielo a otro ángel. ¿Qué tenía este ángel? Tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué? Para que sea predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y todo pueblo. ¿No les recuerda esto el mandato que Dios les dio a sus discípulos de Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20? Hermanos, las buenas nuevas de salvación, este Evangelio de que Cristo murió por los pecados de los seres humanos, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió al cielo para interceder por sus hijos y por sus hijas, es un mensaje que hoy no todos lo conocen. Y este es el mensaje que permanente tiene que entregar. Tiene que decirle al mundo, comenzando por donde usted está. Jesús habló del prójimo. El prójimo es el que está cerca suyo y que necesita de usted, que puede ser un familiar que no es adventista. Puede ser un vecino que no es adventista, ahí donde usted vive. Puede ser un compañero de trabajo, un compañero de escolaridad, de universidad, y puede ser un desconocido, y puede ser la persona donde usted va a comprar sus víveres durante la semana. Esas personas que no conocen a Cristo necesitan el mensaje que es dado por este ángel a Juan y que queda escrito aquí en el libro de la Revelación. Hermanos, la predicación tiene que ser llevada. O es llevada por usted o va a ser llevada por los que están al lado suyo. Pero el Evangelio va a ser predicado, porque el Evangelio no es suyo ni es mío. El Evangelio es de Dios. Y el cielo está dispuesto para que toda persona tenga la oportunidad de tomar una decisión en favor o en contra de este primer mensaje. Segundo mensaje. El segundo mensaje de Apocalipsis 14 es el que aparece en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. ¿Cierto? Esta Babilonia representa todo aquello que es contrario a Dios, que no es la verdad de Dios. Y todo aquello que el diablo ha colocado como actos mentirosos y engañosos para que las personas crean en esto y no crean en Dios. Por lo tanto, aquí hay un mensaje de juicio. Y esto tiene que ver de manera puntual por todo lo que el diablo ha tratado de hacer para que las personas desvíen su mirada de la salvación que entrega nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el diablo coloca otros medios para que la gente no vaya donde Jesús. Sé bueno, sé una buena persona y así te va a salvar, dice el diablo. Haz méritos, pero eso no es lo que la Biblia plantea. La Biblia plantea que solo en el nombre de Jesús y por la obra de Jesús las personas pueden ser salvadas. Por lo tanto, el mensaje babilónico es un mensaje de confusión, es un mensaje engañoso, es un mensaje que tiene que ser entregado para que la gente y las personas comprendan de manera especial lo que Dios tiene de manera maravillosa para sus hijos. Y el tercer mensaje
es el que aparece en el versículo 9, capítulo 14 de Apocalipsis. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, adora su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí, queridos, hay una declaración clara de lo que significa la obra del diablo, como este dragón, y el mensaje que le entrega a través de estos poderes religiosos que son antagónicos a la verdad de Dios y al pueblo remanente de Dios, y estos pueblos y esta entidad política, que es una entidad política que le da apoyo para que la bestia religiosa tome un poderío sobre este planeta, y aparece también el protestantismo apóstata como una manifestación de adhesión a este triángulo que diríamos de poder político religioso. Y aquí nosotros nos encontramos ahora con Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Si usted tiene su Biblia, por favor, vamos a leer lo que la Biblia de Dios dice. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón, el diablo, no se olvide que el diablo es el dragón, se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Se fue a hacer, el diablo fue a hacer guerra primero con la iglesia y después fue a hacer guerra contra el resto, el remanente de la iglesia, que es el remanente del tiempo del fin. Y este remanente se complementa con estas dos características que ya dijimos de Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuáles son? ¿Qué lo distingue del resto de entidades o confesiones religiosas espirituales? ¿Cuál es esta? Dice el versículo 17, capítulo 12, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que leímos entonces en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Que tiene que ver con el mensaje triangelical y el tercer mensaje. Decía así: aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Esta iglesia remanente es este pueblo santo que tiene que estar en el tiempo del fin, antes que Cristo venga, que tiene que entregar este mensaje triangelical, que tiene que ser una luz, como lo dice Apocalipsis capítulo 16, 18. Y para tener lo que dice el versículo capítulo 21 y capítulo 22, que es la gran manifestación del descenso de Cristo a este mundo. Dice que estos santos, estos remanentes, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, hermanos, guardar los mandamientos no es una opción, es un modo de vida. Porque no solo es creer, es vivir. Vivir estos 4 primeros mandamientos que tienen que ver con una actitud de un hijo hacia Dios, y los otros 6 mandamientos que tienen que tener una actitud hacia mi prójimo. No dañarlo, sino cuidarlo, protegerlo de manera pastoral, pero también una relación con nuestro Señor, Creador, Dios. Por lo tanto, si Apocalipsis 12, 17 habla de este remanente que guarda los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, y Apocalipsis capítulo 12, 14, versículo 12, habla sobre estos santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, miren por favor lo que dice ahora Juan en el libro de la Revelación, capítulo 19, versículo 10. Y él plantea lo siguiente: yo me postré, dice Juan, para adorarle. Y él me dijo, este ángel que se manifieste, le entrega este mensaje a Juan, le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, de lo cual ya se había mencionado anteriormente en Apocalipsis 2:17. Y dice así: adora a Dios. Hermano, cuando uno guarda los mandamientos de Dios, cuando uno vive los mandamientos de Dios, tiene una actitud de adoración a Dios, que es nuestro Creador y que es nuestro Redentor. Y agrega ahora el mensaje, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por lo tanto, el pueblo remanente, la iglesia remanente, el tiempo del fin tiene 2 características fundamentales. Primero, guarda, vive los mandamientos de Dios. No solo dice, sino que lo hace. Y segundo, tiene el don del espíritu de la profecía. Y nosotros, como Iglesia Adventista, creemos que el don del espíritu de profecía se manifestó en la persona y en los escritos de la hermana Ellen Harmon de White. Así que la Iglesia Adventista tiene 2 características distintivas. Primero, tiene profeta, y segundo, tiene la ley.
La ley que tiene que ver con la expresión de la palabra de Dios, a la cual nosotros somos obedientes. Y los escritos de la hermana White, que es una luz menor para llevarnos a la Biblia, que es la luz mayor, donde sostenemos nuestras creencias, nos da luz para que podamos entender a veces de lo que Dios nos está enseñando, Dios nos está mostrando. Entonces, permítame que en este sentido de ser el pueblo de Dios, que Dios siempre ha tenido un pueblo, pero que para el tiempo del fin hay una iglesia que es la iglesia remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene profeta en la persona de Ellen White, que son los testimonios de Dios para su iglesia. Apocalipsis capítulo 12 nos da una descripción que nosotros no debiéramos no considerar en manera puntual hablando sobre la iglesia remanente, porque aquí se manifiestan estas dos características. Cristo es el que inauguró su iglesia. Hermano, eso debemos nosotros siempre considerarlo. La iglesia no es fundamento humano. La iglesia no es creación humana. La iglesia fue creada por Dios. Fue levantada por nuestro Señor Jesucristo. Ahí descansa, ahí están los fundamentos de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia son todos aquellos que componen el pueblo de Dios como creyentes de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que hay un remanente, es una parte de, es una porción, no es el todo. Y la iglesia remanente es parte de lo que Dios tiene de manera especial, porque Dios va a tener un gran pueblo, porque este remanente tiene que predicar el evangelio, así como Jesús dijo, hay ovejas que están en otros rediles que hay que traerlas y formar el pueblo de Dios que se va a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 11, verso 11 plantea lo siguiente: Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente. Jeremías capítulo 23, versículo 3 dice, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas. Ezequiel capítulo 6, versículos 5 y 8 dice, más dejaré un resto. Y Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 29, dice, vosotros sois herederos según la promesa que Dios les ha entregado. Y Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, estableceré con la casa de mi pueblo un nuevo pacto. Por lo tanto, aquí aparece este concepto remanente. Y esto está enfocado en manera especial como Dios plantea en Apocalipsis capítulo 12, una mujer vestida de sol. Y esta mujer vestida de sol es la iglesia de Dios, es una iglesia pura, levantada por Dios, creada por Dios, formada por Dios, con los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia, versículo 5, da a luz un varón. Y el versículo 6 dice que esta mujer huye al desierto. La iglesia huye, tiene que ser resguardada, tiene que ser protegida. Y como lo entiende la iglesia adventista del séptimo día, esta iglesia es sustentada por 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Por lo tanto, lo que el diablo hace según el capítulo 12, versículo 12, es que él sabe que tiene poco tiempo. No le da más tiempo, no hay más tiempo. Por lo tanto, él quiere engañar, quiere destruir, quiere desfigurar el carácter de Dios, que es un carácter de amor en los hijos del Señor Jesús. Por lo tanto, lo que el diablo hace es perseguir a la iglesia, tratar de destruirla. Y la trató de destruir durante 1260 años, y este poder religioso, apostólico, romano, no pudo hacerlo. Porque este poder romano considera que sus raíces están en el apostolado. Pero es un pueblo que se ha desviado. Es un pueblo que persigue a la iglesia del Señor. Hasta 1798. Por lo tanto, después de 1798 surge el pueblo remanente. Un pueblo remanente que tiene los 10 mandamientos del Señor y tiene el espíritu de la profecía. Así que cuando nosotros vamos y avanzamos, queridos hermanos, podemos decir, usted y yo estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Cómo podemos sobrellevar el tiempo del fin? Una forma, la oración. Esto es precisamente lo que nuestra hermana Soledad nos ha apoyado, nos ha acompañado, y en San José la Mariquina nuestra hermana Doris nos ha estado acompañando durante estos 10 días. Tenemos que orar, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Los tiempos no dependen de nosotros. Las manifestaciones escatológicas no dependen de nosotros. Pero sí hay cosas que dependen de nosotros, que es nuestra espiritualidad. Porque tiene que haber un cambio en nuestra vida.
No podemos dejar de decir la manera como estamos viviendo. Tiene que haber un cambio. Eso se llama un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Tienen que haber cambios. No podemos seguir caminando como lo hemos hecho hasta el momento. Y si lo hemos estado haciendo bien, tenemos que hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque hay personas que no conocen a Cristo. Y lo que el Señor nos está haciendo durante estos 10 días es precisamente el lema que ha tenido estos 10 días de oración. Un llamado de los 3 ángeles a la oración. Porque estos 3 mensajes de predicar el Evangelio, de decir lo que Babilonia hace, y tercero, comprender que hay un juicio maravilloso para aquellos que aceptan a Cristo, es precisamente que nosotros tenemos que vivir pasando tiempo con Dios. Y la oración marca la diferencia. Un cristiano, una cristiana que ora, se nota en su forma de proyectar la vida cristiana. Se nota en su mirada, se nota en lo que habla, se nota sus actitudes, su comportamiento, se nota cuando un cristiano ha pasado tiempo con Dios. Y eso la gente lo ve, y eso la gente lo observa. Por lo tanto, la gracia de Dios es que en oración y en el Espíritu Santo podemos predicar el Evangelio, pero a la vez también el Espíritu Santo y la oración nos permite poder vivir en los tiempos que estamos viviendo. El pueblo de Dios, la iglesia remanente, más allá del poder que se quiera gestionar contra los hijos de Dios en actos persecutores, de persecución por este poder religioso o el poder político que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 13, la oración y en la confianza de Dios, nosotros podremos resistir los juicios de los últimos días. Porque Jesús venció y la iglesia remanente también va a vencer. Y cuando nos colocamos en la confianza de Dios, usted también vence cada día los obstáculos que el diablo coloca. Pero también nosotros vencemos predicándole a aquellos que no conocen a Cristo para que también sean parte del pueblo remanente cuando Cristo venga por segunda vez. Enfrentar las furias de estas bestias que son descritas en Apocalipsis capítulo 13 no van a doblegar nuestras convicciones. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, cuando seres humanos, cristianos, comienzan a enraizarse en situaciones, en contextos que no son de Dios, comienza a afectar su vida espiritual. Hermanos, no somos de este mundo. No hablamos de las cosas de este mundo que atañen a situaciones de este mundo. Nosotros hablamos de las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque nuestra mirada está en el cielo. Hermanos, nosotros debiéramos orar para que pronto podamos ver a Cristo. Pero lo que el diablo haga, lo que sus instrumentos hagan contra los hijos de Dios, no nos va a generar temor. Y nosotros tenemos que vivir y tener esa experiencia que tuvieron los discípulos, encarcelados, perseguidos. Muchos mintieron, testigos falsos contra ellos. Nuestra actitud es que en la oración y conociendo los tiempos que estamos viviendo, nosotros no van a doblegar nuestras convicciones. ¿Usted cree? Entonces vívalo. Porque lo que se cree se vive. Y cuando alguien quiera alterar nuestras convicciones, no lo van a poder hacer, porque vivimos en dependencia de Dios a través de la oración y creemos que el Espíritu Santo está orando en nuestra vida. Aunque no podamos comprar, ni podamos vender, y tengamos que enfrentar persecuciones, y tengamos que enfrentar encarcelamientos, y aún la muerte como la que Cristo tuvo, nosotros seremos obedientes a los mandamientos de Dios. No, nadie puede forzar nuestra voluntad de servir a Dios de manera leal. Somos cristianos que en la lealtad que Cristo ha tenido para nosotros, nosotros le devolvemos en la gracia de la obra y el poder del Espíritu Santo, de ser leales a lo que nosotros hemos conocido al estudiar la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, para que nosotros podamos juntos, un futuro cercano, poder encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Y que de esa manera nosotros podamos atesorar hoy la fe de Jesús, para que otros también conozcan a Cristo, que es nuestro gran Señor y Salvador. Recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En todas partes. Comenzando por Jerusalén, donde nosotros vivimos. Siguiendo los más cercanos, Judea. Tal vez después seguir con aquellos que tal vez tenemos alguna diferencia, pero necesitan conocer de Cristo también, que es Samaria. Y los últimos de la tierra, donde hay testigos de personas que están siendo testigos porque quieren conocer a Cristo, pero no saben quién les puede enseñar. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, porque Dios tiene un pueblo remanente y la oración marca la diferencia en la vida de un cristiano. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe y pronto podamos vernos con nuestro Señor Jesucristo. Amén.